Ayer no hubo uno, sino 4 noticias relevantes en el contexto de este espectáculo lamentable que presenta la Argentina en estos últimos días. El primero, obviamente, es el hecho, el más ruidoso de todos, que el juez Bonadío, en una segunda actitud muy fuerte, pidió, no solo ya allanó esta compañía OTESUR, sino que además pidió a la AFIP información sobre la familia presidencial, sobre hasta los hijos de la presidenta, incluyendo ahí a personas conocidas como los Báez, o no tan conocidas como un tal Sanfelice, que dicen que es un tipo muy importante. Al mismo tiempo que ocurría esto, el gobierno le pedía al Consejo de la Magistratura la destitución del propio juez Bonadío, que estaba pidiendo esto a la AFIP y que había allanado la compañía OTESUR hace unos días, y que quién sabe qué es lo que hará hoy o el lunes. Al mismo tiempo, un abogado desconocido le pedía una investigación similar a la que propuso la señora Stolbizer, por enriquecimiento ilícito, que es un asunto que ahí yo le digo, muchachos, paren con el ridículo, porque eso no tiene, la verdad, que para parecer una pérdida de tiempo. Al mismo tiempo, la AFIP revelaba estas supuestas cuentas en Suiza de argentinos en el HSBC, con un ensañamiento muy particular de parte del gobierno sobre el propio banco, y con una situación engorrosa que veremos cómo continúa en la Cámara adelante. Y por supuesto, al mismo tiempo, el Congreso, en la Cámara de Diputados, avanzaba con la aprobación del muy controvertida reforma del Código Procesal Penal, que es parte de toda esta historia, porque estamos claros que ese código se va a modificar, no por una cuestión de principios, o de ideas, o de perspectivas jurídicas, sino de necesidades políticas. Si es necesario, evidentemente, sacar a los jueces federales del medio y poner en su lugar a los fiscales militantes. Así que el escenario se compone no de un asunto, sino de varios, que están ocurriendo al mismo tiempo, y como bien hoy dice Julio Blanc en su artículo de enero, que es muy interesante, esto recién está empezando. Entonces, estamos claros que estamos en un asunto bien complicado, que viene de antes y que va a continuar, quién sabe cómo, de aquí para adelante. Desde este punto de vista, el caso presenta una situación poco menos que inédita, porque no es común que en Argentina se investigue el poder durante. Por lo general ocurre esto, pero después, nunca ocurre durante. Y digamos que, bueno, al igual que ha ocurrido en Brasil, con el caso de Petrobras, o en España con el mismísimo rey de España y con el Partido Popular, o en tantos lugares del mundo, o como pasó en Estados Unidos en alguna oportunidad, investigar al poder durante el ejercicio del poder de un sector de la política, bueno, finalmente habla de un nivel de madurez de una sociedad que es capaz de investigar a la gente que tiene el poder. Esto es puesto desde este punto de vista, digamos, podemos decir que es un avance desde el punto de vista democrático en la República Argentina. Nosotros no sabemos cuál es la responsabilidad que la presidenta puede tener en esta historia. Los observadores políticos suponen cosas diferentes al respecto. Por ejemplo, Jorge Asís, que viene siguiendo estos temas con mucha meticulosidad desde Olfan para acá, supone que Cristina Kirchner es poco menos que una víctima de una herencia complicada que dejó la muerte de Néstor Kirchner en asuntos vinculados al señor Báez, al señor López, al señor Sanfelice, y vaya uno a saber a cuántos señores más. Otras personas suponen que no, que Cristina tiene una vinculación más directa con el tema. Por ejemplo, esta mañana el propio Julio Blanc supone que esta investigación va a conducir a una situación complicadísima de lavado de dinero y cosas por el estilo. Pero bueno, con independencia del fondo del asunto desde el punto de vista judicial, que por supuesto nosotros no podemos saber qué es lo que va a pasar, es interesante mirar qué nos está diciendo esto que está pasando en el plano de la política. Porque, bueno, a ver, en el punto de vista judicial veremos, hay un juez que está investigando, el juez va a resistir obviamente las presiones para ser desalojado de la investigación. Veremos qué pasa con el Código Procesal Penal y su eventual aplicación, y veremos si el juez puede avanzar y en todo caso probar algún delito relacionado a toda esta historia que estamos viendo. Pero con independencia de esta cuestión judicial y de corrupción y de influencias y de lavado de dinero y de habitaciones y de hoteles y de estas cosas, esto nos está diciendo varias cosas desde el punto de vista político. La primera es que se está pudiendo verificar que una ola de abuso de poder termina generando una ola inversa, ¿no? ¿Cómo? Claro. Después de tantos años de abuso del poder y de una ola que ha intentado llevarse puesto todo, hay alguna otra ola que genera alguna resistencia.
No sabemos si la resistencia va a ser fuerte, va a ser menos fuerte, si va a primar o no, pero en cualquier caso estamos viendo acá que se le contrapone a una situación de avasallamiento generalizado de la Argentina, bueno, una ola adversa, o contraria, o inversa, para ser más preciso, cuyas consecuencias, por supuesto, no conocemos. Pero estamos claros, como que vale la pena tomarlo como experiencia, que cada vez que en la Argentina ha habido situaciones de abuso del poder, ha habido una situación, una fuerza que se le ha contrapuesto. Y estamos viendo un poco eso, ¿no es cierto? La otra cosa importante que me parece que podemos verificar es que evidentemente el único lenguaje que el gobierno conoce cuando se le presenta un inconveniente es aplicar esta cuestión del empecinamiento generalizado, que por supuesto lo ha aplicado en todos los planos. Es como si uno tuviera un solo lenguaje, una sola terminología, un solo formato, un solo camino, una sola idea, que es la batalla campal. Entonces, claro, hay una regla que dice que cuando estés en un problema, no lo agraves. Que eso es una regla más o menos inteligente, ¿no es cierto? Y acá me parece que está bastante visible que estamos viendo que el presidente tiene dificultades para manejar los problemas y que me parece que le falta un poco de flexibilidad, un poco de plasticidad. Está claro que desde el caso Vudú para acá, o sea, algo está pasando, ¿no? O sea, del caso Vudú para acá se está insinuando que evidentemente hay un contrapeso al abuso del poder, frente al cual la presidenta no ha sabido cómo ponerse. Y en todos los casos, casi diría sin excepción, cada asunto que han agarrado lo han agravado. Y en este caso, la presidenta parece agravar su propia situación y la del propio gobierno. Por ejemplo, fíjese el caso de Dilma. No tenemos idea si Dilma ha estado o no involucrada en un despelote de corrupción con Petrobras. No lo sabemos. Hasta que se determine eso, vaya uno a saber. Y cuando se determine, habrá gente que dirá que está bien y gente que está mal. Va a ser muy complicado saber, para poner un ejemplo más lejano, si Dilma Rousseff tuvo que ver, si sabía, si no sabía, si sabía porque dijo, porque no hizo, lo que sea. Pero estamos claros que Dilma tuvo una cierta flexibilidad para manejarse políticamente frente al problema que se le venía encima. Y aún con semejante balurdo, ganó una elección presidencial. Y no solamente la ganó, sino que además torció el rumbo del país ayer, para un lado un poco más sensato del que iba. Entonces, me parece que este punto es, en el plano de la práctica, el práctico quiero decir, el más relevante de todos. Nosotros no tenemos mucha idea si, como dice Asís, la presidenta es una víctima del caso o la presidenta es parte del caso, como suponen otros. No lo sabemos. Y cuando se lo sepa, habrá una discusión al respecto. Se va a decir que se acusa a la presidenta por cuestiones políticas o se va a decir que no se la acusa por las mismas razones. O sea que el debate va a quedar abierto de poco menos que de por vida. Así que me parece que lo que importa acá es cómo se maneja la presidenta frente al problema y si lo que hace o deje de hacer va a complicar más o menos a la vida del país. Por eso yo arranqué diciendo, señores, el país está en un espectáculo lamentable. Porque problemas puede haber, corrupción hay en todas partes. Ortega y Gasset decía, mire, la política es la arquitectura completa, incluidos los sótanos. Entonces estamos claros, acá hay sótanos, y wow, acá hay sótanos con de todo. Con de todo, ¿no es cierto? Pero me parece que lo más importante de todo es que podemos verificar, además de que frente a una ola de abuso del poder se le contrapone otra, regla que parece que el gobierno no termina de entender, sino que la presidenta tiene dificultades tales para manejarse en la adversidad que termina complicando no solamente a ella, sino al propio país. Entonces hoy el país, ¿en qué está la Argentina, que podría ser hoy un país rumbo al estrellato económico? También a ver quién tiene cuenta en Suiza. O si el señor Sanfelice es socio de Mongo o de no Mongo, o si Florencia Kirchner declaró no sé qué cosa en la FIP. ¿Entendés? Entonces me da la impresión de que la presidenta ha tenido muy poca flexibilidad, poca plasticidad y poco manejo del escenario político para no meter al país entero en este despelote, que va a terminar pésimo. Porque empezamos, por supuesto, como siempre, llenando la calle de elefantes para disimular el elefante que apareció ayer o antes de ayer o la semana pasada.
¿Y cómo va a seguir con este lenguaje? A ver, ¿a dónde van a llegar? Porque si ante cada denuncia que se le pone al gobierno, el gobierno contrapone con otras peores, contra el resto, por ejemplo, con el caso de Stolbizer, o sea, cada persona que diga una palabra sobre el eventual enriquecimiento ilícito va a ser víctima también de una investigación semejante. ¿Está la Presidenta dispuesta a comenzar a perseguir inocentes? Ponele, ¿entendés? Porque estamos claros que la señora Stolbizer podrá estar más o menos equivocada, o más o menos en lo cierto, pero no estamos en... la señora Stolbizer no es una contracara del señor Lázaro Báez. Eso está claro. Entonces me parece que acá podemos verificar estas situaciones. Primero, que no tenemos mucha idea si, como dice Asís, la Presidenta es una víctima del pasado del señor Kirchner, o si la Presidenta es responsable del encubrimiento de un conjunto de situaciones que van a determinar una investigación por lavado de dinero. No lo sabemos. Y cuando lo sepamos, va a haber un debate al respecto, por lo tanto va a quedar siempre en la nebulosa. Pero estamos claros que se puede verificar esta segunda cuestión importante, además de la regla esta que dice que ante la ola de abuso viene la ola inversa. La Presidenta tiene dificultades importantes para manejarse con flexibilidad frente a problemas que pasan, ¿no es cierto? Después de 12 años en el poder, como pasó en Brasil, como pasó en todas partes, estas cosas pasan. En el caso de Brasil, la Presidenta Rousseff ha tenido alguna habilidad, algún manejo, alguna flexibilidad para, bueno, llevar la investigación y que Brasil no termine hundido en la catástrofe, ¿no es cierto? Hasta ahora, por lo menos, más o menos la lleva. Veremos si el presidente tiene, lo pongo en plano de la duda, por supuesto, semejante flexibilidad y plasticidad política para manejar un asunto de tal envergadura. Marcelo Longobardi está en Mitre cada mañana. Este comentario